Habemos personas destinadas a volver al piso una y otra vez. Así es el juego. ¿Recuerdas aquellas tardes infinitas? Aquellos momentos que parecían durar siglos, sin horas, sin relojes, sin prisas, únicamente medidos por la misma puesta del sol. Horas y horas tras de una pelota, horas y horas encima de una bicicleta, donde la única necesidad que había era saciar la sed que te da tanta diversión. A veces aquella mítica bebida de un solo peso era el elixir del regocijo, aquellas pequeñas bolsitas con líquido sabor manzana, naranja o uva, aquellas añoradas lalitas. Muchas veces en la calle donde vivían todos los chicos, a veces recorriendo nuevas fronteras, en ocasiones a pie, otras sobre ruedas. En aquellas ocasiones, el chico que no tenía bicicleta debía ir sobre los diablitos, en bicicletas modificadas ferozmente con una botella en la rueda, para sonar como una motocicleta de verdad. Claro, aunque esto le hiciera más difícil de pedalear. Existía toda variedad de niños, pero siempre había algunos con características similares, casi como un molde. Aquel chico que protegía a los demás, el que siempre terminaba decidiendo. Aquel que elegía al momento de formar equipos, ese mismo que elegía siempre al más pequeño, aquel otro que quería arreglar todo a golpes. A veces era el mismo que empezaba a tener los primeros instintos carnales, un poco de lujuria, un poco de maldad, aquel otro que quizá no tenía padre o madre, que siempre estaba solo y que llegado el momento era el primero en empezar a trabajar. Estaba aquel otro, ese al cual la primera vez tuvo que bajar su propia madre porque sentía miedo de acercarse él mismo a pedir jugar con el resto. El conjunto de hermanos que de una u otra manera siempre terminaban peleando. Todos eran completamente diferentes, todos provenían de una realidad completamente distinta y aún así, todos podían divertirse, reír, llorar, correr, temer, ser valerosos, todos juntos, sin dinero, sin placeres, sin venganza, sin violencia. Tardes infinitas, tardes que quizá piensas, todos pasamos, pero ¿qué crees? Así es, no todos tienen tanta fortuna. Una pregunta llega a mi mente, querido amigo. ¿Cuántas? Dime por favor, ¿cuántas de estas infinitas tardes crees que hicieron falta al pequeño Ivancito para que su futuro, para que su destino, para que su vida fuera un poco menos quebrada? Iván Adrián Pisaña Rojano, mejor conocido como el Ivancito, era un joven como muchos, aproximadamente 1 metro con 53 centímetros de altura, quizá menos de 50 kilos de peso. Delgado, pequeño, pestañas largas y lacias, una nariz pequeña, una boca pronunciada, unos hombros angostos y unas pantorrillas que parecían huesos pintados. Ese era nuestro pequeño y dulce joven quien en el año 2007 estaba siendo condenado, quien aparentemente había privado de la vida a 6 personas y quien terminaría confesando en total 19 personas. Así que el pequeño, que vivía en una unidad habitacional de Ermita Iztapalapa, en un sitio en el que en México se conoce como El Hoyo, a los 8 o 9 años de edad, sería rebautizado como el Ivancito. Inició con 11 años vendiendo sustancias ilegales. Posteriormente pasó al despojo de pertenencias ajenas y por último, con 17 años, estaba siendo detenido por la policía de investigación por todo lo anteriormente relatado. Entonces,
perteneciente a una familia dedicada a todas estas cuestiones, con un padre dedicado a la misma labor, con primos y tíos en la misma situación, viviendo en un barrio en donde la violencia, la ilegalidad y las injusticias son la normalidad. Aquello que le daría muchas cosas sería lo mismo que le robaría tantas más. Le daría dinero, le daría poder, pero al mismo tiempo, todo aquello que ganaba de alguna u otra manera también se le escurría entre sus manos, pero se llevaba poco a poco más de lo que él creía. Su inocencia, su tranquilidad, su seguridad, su humanidad. El pequeño Ivancito corría con suerte. En 2006 su hermano, ese mismo que estaba en la misma senda que él, sería cobrado por una banda rival por el líder y 2 hermanos más. Entonces, el pequeño Ivancito buscaría obtener aquello que tanto necesitaba cobrar, a su hermano. Sin arrepentimiento, creyendo que de alguna manera alguien lo había librado o protegido de un destino peor. Pensando casi irrealmente, creerías que como el Estado y la ley lo nombra, aquel adolescente tendría acceso al trabajo, a ser capacitado para este mismo, a la educación, a la salud, al deporte, teniendo los mismos derechos que cualquier otra persona. Sin embargo, en el año 2013, con 22 años de edad, después de haber estado un mes libre en las calles, decidió privar de la vida a un nuevo sujeto, justificándose porque a aquella persona lo había mirado feo. Habemos personas destinadas a volver al piso una y otra vez. Así es el juego. Según la psicobiología, se dice que distintas cuestiones como los trastornos mentales, el temperamento y la personalidad se ven influenciadas por 2 cuestiones. Una es la herencia biológica y la otra son los factores ambientales externos. Es decir, heredamos la predisposición a contraer dichos trastornos, a poseer un temperamento y una personalidad similar. Pero lo que realmente influye en el desarrollo de estos mismos son los factores externos, el lugar en el que vives, las personas que te rodean, la cultura que heredas, las distintas situaciones que vives día a día y funcionan de detonante para estas mismas. Entonces, el pequeño Iván estaba condenado, tanto biológica, tanto mental, como socialmente, a convertirse en aquello que fue, en volver una y otra vez al suelo. Entonces dime, por favor contéstame, dime cuántas tardes como las narradas al comienzo del video serían necesarias para que la vida de Ivancito no hubiera sido tan violenta, tan injusta, tan cruel, tan despiadada, porque adivina qué, no es la única persona, no es el único lugar, no es el único tiempo en el que las personas son solo víctimas de aquello que creen decidir. ¿O qué crees tú? Si te dieran la opción de elegir entre 2 distintos futuros, ¿crees que realmente estarías teniendo la libertad de elegir? Piénsalo un rato. Hasta la próxima, vaquero espacial.